¿Qué pasa, chavales? Bueno, aquí estamos en una nueva ruta. Hoy vamos a subir un poquito la intensidad, sobre todo el desnivel. Más o menos vamos a seguir con los 100 kilómetros, pero hoy vamos a subir a 1600 y pico el desnivel. Estamos subiendo la Gargantada y de aquí nos vamos hacia Año para subir la Mosqueta. Alto bastante durillo. Luego lo decimos con más exactitud cuando llegamos a ella, pero son 8 y pico por ahí. Y los 6 últimos son muy duros, superior al 8,5%, en torno al 8,5% de desnivel, bastante duro. Así que vamos a subir primero la Gargantada y luego ya nos metemos en la Mosqueta. Bueno, coronamos la Gargantada y ahora ya nos tiramos para abajo para Langreo. Vamos para allá. Primer tramo de la Mosqueta con la zona minera. Bueno, vamos a comentar aquí, antes de que llegue la parte dura, que luego igual no tengo fuerzas ni para hablar. Es muy duro esta parte, en los últimos 6 kilómetros. Últimos 6 kilómetros al 8,5%. Tremendo. En total, desde abajo del todo, desde Ciaño son 10, con una media del 6,2%. Y desde aquí empieza ya realmente la subida. El primer kilómetro suavecito, más o menos a un 4. Y luego ya empieza la muerte a un 8,5% todo lo que queda. Así que vamos a sufrir por ahí para arriba. Bueno, entramos en el pueblo de La Nueva. Aquí tenemos el Pozo San Luis. Todo zona minera esta. Con algún barín aquí y de aquí para arriba pues empieza muerte y destrucción. Primer kilómetro, el medio que nos queda, al 5%, y dentro de 500 metros menos empieza ya la muerte con un 8,8% el primer kilómetro, 8,9, 8,3, 8,6, 8,2 y el último kilómetro al 8%. Brutal. Vamos a sufrir bastante. No sé si estaremos preparados para esto, pero la cabeza es lo que me pide. Vamos a sufrir. Bueno, estamos en el pueblo del Llano, subiendo la Mosqueta, y había un letrero ahí atrás que ponía que hay 8 habitantes. Si no nació nadie, si no murió nadie, siguen 8 habitantes. Quedan 4,5 para finalizar la Mosqueta. ¡Qué dureza, Dios mío! Bueno, vamos a hablar un poquito del fin de semana, de lo que os ha parecido el ciclismo profesional, con la Vuelta a Andalucía, Algarve y el UAE Tour. Comenzamos con la Vuelta a Andalucía, donde poco había que decidir prácticamente, era la única etapa complicada que quedaba, la del domingo. El sábado fue un sprint y el domingo etapa rompepiernas, pero bueno, no muy dura. En la última subida que había, o las 2 últimas subidinas que había, no eran muy duras, pero ahí se rompió la carrera. La intentó romper Pizco, lo consiguió, se fue por delante con Kristen. Bueno, en realidad se fue solo y Kristen por detrás, pero no llegaron a sacar mucha ventaja y no tuvo mucho trámite la carrera. Final de etapa llegó a 12 segundos solo Iván Romeu
y Lecnesu con él, con lo cual ganaba la carrera Iván Romeu, campeón de la Vuelta a Andalucía. El Pumarón, habitantes 10. Estamos escasos. Bueno, 4 kilómetros, algo menos. Para coronar, 10% estamos aquí. Picos del 11 y pico hemos tenido ahí atrás. Y lo dicho. Finalmente Iván Romeu se llevaba la general con Lecnesu, que se quedaba 7 segundos. 27 segundos para Pico, tercero, entraba en el podium, y a 44 Jan Christen. Aramburu se quedaba 51. Y así acabó la Vuelta a Andalucía. Alucinante, miren por dónde va la carretera. 3,5 kilómetros. Hay que llegar ahí arriba del todo. Brutal. Bueno, nos vamos con el UAE Tour. Se decidió todo en la jornada del sábado, donde Isaac del Toro tenía que remontar 21 segundos a Tiberi, y vaya que si lo hizo. Brutal. Pasando ahora por la Fresnosa. Aquí hay más habitantes, 29 habitantes. Bueno, pues lo dicho, que Isaac del Toro está como un toro. Brutal lo que va a dar este chico en el futuro y en el presente ya. Le metió en la tapa a Luplac 12 segundos, 21 a Félix Gall y 31 a su gran rival Antonio Tiberi. Y la etapa el domingo nada, era etapa al sprint que se llevaba Jonathan Milan, general para Isaac del Toro, con Tiberi a 20 segundos. Luplac a 1.14, 1.25 para Tejada. Vamos. Que al final sufrió en la primera etapa, pero se la ha visto muy fuerte. Este chico nos va a dar mucha caña en las montañas. Y nada, poco más tuvo el UAE Tour. Bueno, últimos 3 kilómetros para la cima de la Mosqueta. Y nos vamos ahora, por último, a hablar de la Vuelta al Algarve. Brutal el paisaje, chavales. Impresionante. Bueno, pues la etapa última del Algarve, lo interesante vino al final, con una escapada que hubo de unos cuantos corredores, pero lo importante era Sackman, que estaba a 1.45 la general, llegaba a sacar 2 minutos, y ojito con esta diferencia porque hacía temblar el liderato. La victoria del Algarve en la general. Almeida llega un momento, destroza al grupo para quitar todos los compañeros a Ayuso. Y el tramo final pues se queda solo Ayuso, y claro, nadie estaba por tirar, porque el único que le interesaba era Ayuso.
Entonces ahí había mucho peligro. Suerte que poco más adelante, en el tramo llano, antes de llegar a las dos últimas subidas, llegan 3 compañeros suyos. Gran labor del líder, que le empiezan a tirar y ya la situación parece estar más controlada, aunque de momento la diferencia no bajaba mucho. Desgracia que se cae Sackmann y ahí prácticamente la etapa ya se acaba. Ya solo queda el duelo Paul Seyssas y Juan Ayuso, pero en la subida final más o menos están a la par. Tira uno, tira el otro. Almeida también, Only, Basquelán, están todos los favoritos ahí y nada más que queda la victoria de etapa. No consiguen descolgarse unos a otros. Es una subida muy cortita, dura, pero eran 2 kilómetros y pico, y ahí a esta gente no la descuelgas. Con lo cual ya solo quedaba en el último kilómetro jugarse la victoria al sprint. Y entre Juan Ayuso y Óscar Only fueron los más fuertes y por muy poco Juan Ayuso se lleva la victoria de etapa. Etapón, gran victoria para él, para la moral, para empezar este año brutal y llevarse de paso con más segundos todavía sobre Paul Seyssas, que al final le saca 14 segundos en la general y se lleva la vuelta ciclista al Algarve. Joao Almeida se queda 59 segundos y cuarto Óscar Only ya a 1.22, Baquelán 1.40 y Richitelo a 1.53. Bonita, muy divertida esta vuelta al Algarve y muy apasionante, con grandes corredores y donde con más montaña hubiera sido espectacular. Pero bueno, estamos empezando, así que tendremos bastante tiempo para ello. De momento nosotros seguimos aquí subiendo con 1,5 kilómetros para la cima. Espectacular el paisaje, brutal. Vamos a seguir, que ya no queda nada. Bueno, allá arriba en aquel pico está la cima ya del Alto de la Mosqueta, 500 y pico metros para finalizar esta subida durísima, muy dura. Bueno, y esta semanita pues comienza hoy lunes ya el Giro de Sardeña, creo que son 7 o 8 etapas sin más, y luego el sábado hay la primera clásica del año, interesantísima, a ver si sé pronunciarlo, la Omloop Nieuwsblad, algo así. Así que del año pasado se disputó el sprint, estaba Van Aert, este año parece que va a estar Van Aert, pero tampoco lo sé seguro. Así que vamos a ver. Clásica muy interesante, porque aparte de Van Aert hay bastantes corredores favoritos importantes. Jasper Philipsen y una lista bastante larga de corredores muy interesantes. Va a estar muy divertida, aparte que hay un montón de tramos de adoquines donde siempre hay una batalla tremenda. No tenemos al bicho, a Mathieu, pero tampoco Pogačar, falta gente importante, pero bueno, para ser una carrera, la primera clásica del año, bastante, yo creo que es para estar el sábado pegado a la tele y entretenerse. Va a estar muy divertida, como lo está siendo esta subida a la Mosqueta. 300 metros para finalizar. Vean qué paisaje, chavales. De ahí venimos. Ay, ya no queda nada, pero bueno, queda otro poquito más, porque ahora coronamos, bajamos 1 kilómetro y pico y tenemos que subir otro kilómetro, 800 metros
hasta la Colladiella. Y de ahí bajamos a San Martín del Rey Aurelio. Así que seguimos. Bueno, pues coronado en La Mosqueta. Bueno, pues ahora para arriba de Casamigio. Esto es el alto de la Colladiella. Pues no sé si es aquí o arriba del todo, porque queda ahora 1,5 kilómetros para subir ahí arriba. Así que vamos para allá. Bueno, otro tramo durísimo. Lo que pasa es que es muy corto. Al 10% estamos ahora. 1 kilómetro nos queda por subir. Y ahí atrás, donde el cruce ese, Casamigio, a la derecha, nos íbamos para Turón y de ahí para Mieres. Y donde vamos ahora, a la izquierda, pues subimos aquí arriba, luego bajas a San Martín del Rey Aurelio y de ahí para Langreo y vuelta a casa. Así que vamos a subir este último kilómetro, que es lo más duro que nos queda del día. Luego ya la vuelta a la Gargantada y se acabó. Ha estado bien por hoy. Bueno, el letrero que se veía ahí en el cruce de ahí abajo, de la Colladiella, yo creo que los ponen para la nieve. Son luminosos para indicar si hay nieve o no. Lo que no entiendo es que los pongan arriba del todo, como el del Cordal, que está arriba del todo. Eso es lo que no entiendo. Porque la Colladiella acaba aquí. 900 metros de desnivel. Y llegamos arriba del todo ya. 1,5 kilómetros desde el cruce y coronamos la Colladiella. Si la subes desde Urbiés, la harías enterica. Yo, como lo hice subiendo la Mosqueta y luego a la izquierda hacia la Colladiella, pues mitad y mitad. Por un lado la Mosqueta entera y por otro la Colladiella. Coronamos. Bueno, tenemos aquí un pequeño museo en la entrada a una mina. Y por ahí para arriba hay una cantidad de pistas tremendas. Hay un monumento al minero ahí arriba. Ahí arriba del todo. Pero hay que subir caminando. Eso para otro día que traigamos playeros. Bueno, pues empezando a bajar la Colladiella, ya estamos en San Martín del Rey Aurelio. Hacia el otro lado es el concejo de Mieres. Y venimos del concejo de Langreo. Pero vamos, flipante, flipante todas estas montañas. Y ahí arriba el monumento al minero. Qué flipada, qué virguería de montañas hay en Asturias, chavales. Bueno, chavales, pues a puntito de coronar ya la Gargantada. Se acaba por hoy ya. Nos queda nada más que el camino a casa. 1700 de desnivel, no está nada mal. Para seguir pillando más forma. Próximo día más y mejor. Sleep bye, amigos. Chao, chao.